Continuamos con las proposiciones. Ahora vamos a demostrar que la conmutatividad de dos proposiciones, tanto con el conector O como con el conector I, se cumple. También vamos a mostrar que la asociatividad de tres proposiciones con el conector O y con el conector I también se cumple. Vamos a hacerlo. Sean P, Q, R proposiciones. La conmutatividad con el conector O, P o Q es igual a Q o P. La proposición P o Q es igual que la proposición Q o la proposición P. Es lo que vamos a mostrar a continuación. Bueno, para eso necesitamos una tablita donde vamos a poner a P, a Q, a P o Q y a Q o P. Aquí está Q o P. Vamos a decir que si P es verdadera y Q es verdadera, entonces P o Q es verdadera, Q o P es verdadera, Q es verdadera y P es verdadera. Entonces Q o P es verdadera. Recordemos que para que una proposición compuesta sea falsa con el conector O, es necesario que las dos proposiciones sean falsas. Si alguna es verdadera, es suficiente para que la composición sea verdadera. Continuamos. P verdadera, Q falsa. Verdadera, falsa. Entonces esta es verdad y esta también es verdad. P falsa y Q verdadera. Esta es verdadera y esta también es verdadera. Aquí tenemos a P y a Q, falsas las dos. Entonces es la única posibilidad de que P o Q sea falsa y Q o P sea falsa. Bueno, vamos ahora a probar la conmutatividad para dos proposiciones con el conector I. Y de la misma manera hacemos una tablita, ponemos a PQ, ponemos a P y Q, ponemos a Q y P. Entonces, si P es verdadera y Q es verdadera, P y Q es verdadera, Q y P es verdadera. Recordemos también que cuando hacemos la composición de dos proposiciones con el conector I, para que sea verdad la composición, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas. Si alguna es falsa, la composición es falsa. Bueno, continuamos. Si P es verdadera y Q es falsa, todo es falso. Si P es falsa y Q es verdadera, todo es falso. Si las dos P y Q son falsas, entonces, con más razón, todo es falso. Bueno, ahora vamos a mostrar que la asociatividad, tanto para el conector O como para el conector I, de tres proposiciones, es válida. Entonces, vamos a conectar primero la proposición P o la proposición Q. El resultado lo vamos a conectar con la proposición R mediante el conector O. Y esto va a ser igual a conectar primero la proposición Q con el conector O con la proposición R. Y el resultado de esta proposición compuesta la vamos a conectar con la proposición P mediante el conector O. Y ambos resultados deben ser iguales. Lo mismo para el conector I. La proposición P y la proposición Q es una proposición. Y este resultado lo vamos a conectar con la
con el conector I a la proposición R. Y eso es igual a conectar primero la proposición Q mediante el conector I y la proposición R. El resultado lo vamos a conectar con la proposición P mediante el conector I. Estas dos proposiciones que es asociativa, estas dos propiedades asociativas para la demostración son exactamente iguales. Por lo que yo voy a hacer esta y a ustedes les queda la tarea hacer esta. Bien. Vamos a hacer igual una tablita en la cual vamos a poner las tres proposiciones P, Q y R. Aquí están P, Q y R, son tres proposiciones. Vamos a poner a P y Q, aquí está P y Q. Vamos a poner a Q y R, aquí está Q y R. Después vamos a poner a P y Q y R, P y Q y R. Finalmente vamos a poner a PI y luego a Q y R, Q y R, ya la tenemos. Ahora vamos a empezar con la primera. Aquí nuevamente recordemos que estamos usando el conector I. Esto quiere decir que si tenemos dos proposiciones, para que sea verdadera la composición de dos proposiciones, las dos proposiciones tienen que ser verdaderas. Entonces, si P es verdadera y Q es verdadera y R es verdadero, todo se vuelve verdad. P y Q, ¿cómo va a ser? Verdad, verdad, verdad. Q es verdadera y R es verdadera, entonces esta se vuelve verdadera. P y Q es verdadera y R es verdadera, entonces P y Q y R se vuelve verdadera. Ahora, ¿cómo es P? P es verdadera. ¿Cómo es Q y R? Verdadera, entonces P y Q y R se vuelve verdadera. Vamos a ver la segunda. P y Q son verdaderas. R es falsa. P y Q, P es verdadera, Q verdadera, entonces P y Q se vuelve verdadera. ¿Cómo es Q y R? Q es verdadera y R es falsa. Entonces esta es falsa. Ahora, ¿cómo se vuelve P y Q y R? P y Q es verdadera. Q y R es falsa. Entonces esta es falsa. ¿Cómo se vuelve P y Q y R? Q y R es falsa. Entonces esta es falsa. Aunque P sea verdadera, esta es falsa. Vamos con la siguiente. P verdadera, Q falsa, R verdadera. ¿Cómo va a ser P y Q? P y Q, P es verdadera y Q es falsa, entonces P y Q es falsa. ¿Cómo va a ser Q y R? Q es falsa y R es falsa, entonces Q y R va a ser falsa. ¿Cómo va a ser P y Q? P y Q es falsa y R, aunque sea verdadera, es falsa. ¿Cómo es Q y R? Q y R es falsa y P, aunque sea verdadera, esta P y Q y R se vuelve falsa. Bueno, vamos a hacer la siguiente. P es falsa, Q es verdadera, R es verdadera. Entonces, ¿cómo va a ser P y Q? P es falsa, esto se vuelve falso. ¿Cómo va a ser Q y R? Q es verdadera y R es verdadera, entonces este se vuelve verdadera. Ahora,
P y Q es falsa, y R, aunque sea verdadera, todo esto se vuelve falso. ¿Cómo es P? P es falsa, entonces todo se vuelve falso. P, I, Q y R es falso. Ahora vamos a hacer el que sigue. ¿Cómo es P verdadera? ¿Cómo es Q falsa? ¿Cómo es R falsa? Entonces, ¿cómo va a ser P y Q? Q es falsa, entonces esto se vuelve falso. ¿Cómo va a ser Q y R? Q y R, las dos son falsas, entonces esto es falso. ¿Cómo va a ser P y Q? I y R. P y Q es falso, y R es falso. Entonces se vuelve falso. ¿Cómo va a ser P, I, Q y R? ¿Quién es Q y R? Q y R es falso. Y aunque P sea verdadera, todo se vuelve falso. Vamos a hacer la siguiente. P falso, Q verdadera y R falso. Entonces, P es falso. Entonces, este va a ser falso. P y Q va a ser falso. Q y R. R es falso. Entonces, Q y R se vuelve falso. Vamos a ver. P y Q es falso. Y ya no importa si R es verdadero o falso. Entonces, este se vuelve falso. ¿Cómo va a ser Q y R? Q y R es falso, entonces todo se vuelve falso. Vamos a hacer el penúltimo renglón. P es falso, Q es falso y R es verdadera. Q y P, las dos son falsas, entonces se vuelve falso. ¿Cómo es Q y R? Q es falso y R es verdadero, entonces se vuelve falso. Ahora vamos a ver, P y Q, ¿cómo es P y Q? P y Q es falso, Q y R es falso, entonces P y Q es falso, P y Q es falso, entonces todo esto se vuelve falso. ¿Cómo es Q y R? Q y R es falso, entonces todo esto se vuelve falso. Vamos a hacer el último. Ahí tenemos que P es falso, Q es falso y R es falso. Entonces todo se vuelve falso. P y Q es falso, Q y R es falso, P y Q es falso, P y Q y R es falso. Aquí tenemos la tablita, la columna P y Q y R, que es esta que está aquí. Y esta que está aquí es P, I, Q y R. Vemos que renglón a renglón, verdad, verdad, falso, 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 falso y falso, falso. Entonces, como los renglones, las columnas renglón a renglón son igualitas, lo que podemos afirmar que la composición de tres proposiciones con el conector I, P y Q, primero, y el resultado la componemos con la porción R, va a ser igual a hacer la conexión de la proporción Q con el conector I y la proporción R, y al resultado conectarla con la proporción P mediante el conector I. Son iguales estas proposiciones. Por eso nos auxiliamos de la tablita. Para hacer la tarea
Ayúdense de una tablita como esta. Seguimos con las proposiciones. Ahorita vamos a probar la propiedad distributiva para las proposiciones en conexión con el conector O y con el conector I. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sabemos que P, Q y R son proposiciones, entonces podemos arreglar la proposición P con el conector I y la proposición Q o R. Recordemos que esta es una proposición y esta debe ser igual a la proposición P y Q o la proposición P y R, es decir, la proposición P y R, la proposición P y Q conectadas con el conector O es lo mismo que la proposición Q o R y después el resultado conectarlo con la proposición P mediante el conector I. Lo vamos a hacer de la siguiente manera: hacemos la tablita como lo hemos estado haciendo y empezamos a hacerlo. Sea P, Q y R las proposiciones que tenemos aquí arriba. Ahora vamos a ver quién es la proposición Q o R. Q o R es la que tenemos aquí. La proposición P y Q es esta que está aquí. La proposición P y R es esta que está aquí. Después vamos a ver quién es P, I, Q o R, P, I, Q o R. Y después P y Q o P y R, P y Q o P y R. Si estas columnas son renglón a renglón, son idénticas, podemos afirmar que la distributividad para proposiciones con los conectores O y los conectores I es válida. Vamos a hacerlo. P, Q y R. Vamos a ver P verdadera, Q verdadera, R verdadera. Si las tres proposiciones son verdaderas, todo lo demás es verdadero. Q o R, Q es verdadero, R es verdadero, entonces Q o R es verdadero. P es verdadero, Q es verdadero, entonces P y Q es verdadero. P y R, P verdadero, R verdadero, entonces P y R es verdadero. Ahora, Q o R es verdadero, P es verdadero, entonces este se vuelve verdadero. P y Q es verdadero, P y R es verdadero, entonces P y Q o P y R se vuelve verdadero. Bien, ahora vamos a ver la segunda. P verdadero, Q verdadero, R falso. Entonces, Q o R es suficiente con que una sea verdadera para que esta sea verdadera. P y Q, las dos tienen que ser verdaderas. Este es P y este es Q, las dos son verdaderas, entonces esta es verdadera. P y R, P es verdadera, R es falsa. Entonces, esta es falsa, con una que sea falsa es falsa. Q o R es verdadera y P es verdadera. Entonces, Q o R y P tiene que ser verdadera. P y Q es verdadera, P y R es falsa, pero tenemos el conector O,
Entonces, con una que sea verdadera es verdadera. Ahora vamos a hacer la que sigue. P verdadera, Q falsa, R verdadera. ¿Quién es Q o R? Q es falsa, R verdadera. Con una que sea verdadera, esto es verdadero. P y Q. P y Q. P es verdadero, Q es falso. Con una que sea falsa, esta es falsa. P y R. P es verdadero, R es verdadero, entonces P y R es verdadero. Las dos son verdaderas, esto es verdadero. Ahora, P es verdadero, ahí está, P es verdadero, Q o R es verdad, entonces esta es verdadera. P y Q, ¿cómo es P y Q? P y Q es falso. P y R es verdadero. Con una que sea verdadero, esto se vuelve verdadero. Ahora la que sigue. Recordemos que cuando tenemos el conector O, con una de las proporciones que sea verdadera, se vuelve todo verdadero. Cuando tenemos el conector I, con una de las proporciones que sea falsa, todo se vuelve falso. P verdadero, Q falso, R falso. Q o R. Q es falso, R es falso, entonces se vuelve falso. P y Q. P es verdadero y Q es falso, entonces este es falso. P y R. P es verdadero, R falso, entonces este se vuelve falso. Ahora, P es verdadero, Q o R es falso, entonces este se vuelve falso. P y Q es falso, P y R es falso, entonces este es falso. Bien. Vamos con la que sigue. P falso, Q verdadero, R falso. Q o R, con una que sea verdadera es verdadera. P y Q, con una que sea falsa, es falsa. Aquí tenemos P falso, Q verdadero, entonces este es falso. P y R, P y R, las dos son falsas, entonces es falso. Vamos con la que sigue. P y Q o R. ¿Quién es P? P es falso. Entonces ya con una que sea falsa es falsa. P y Q, ¿quién es P y Q? P y Q es falso. O P y R. P y R es falso también. Entonces esta tiene que ser falsa. Con la que sigue. P falsa, Q falsa, R verdadera. Q o R. Q es falsa, R es verdadera, entonces esta es verdadera. P y Q. P es falso, Q es falso, entonces esta es falsa. P y R. P es falso y B es verdadera, R es verdadera, entonces P y R es falsa. Con una que sea falsa, como estamos con el conector I, es falsa. P y Q o R. P es falsa hasta allá, entonces con esta que sea falsa, todo es falso. Ahora, a ver, P y Q, ¿cómo es? P y Q es falso, P y R es falso, entonces todo se vuelve falso. Finalmente, todo falso, 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 falso y falso. Entonces,
la columna P y QR, que es este P y QOR, y la columna de P y Q, o P y R, o P y R, es esta. Vamos a ver si son idénticas, renglón a renglón, verdadero, 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 falso, 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 falso. Son idénticas las columnas renglón a renglón, por lo tanto decimos que la distribuidad funciona para las proposiciones conectadas mediante el conector O e el conector I. En matemáticas tenemos el símbolo sí para afirmar una proposición. Tenemos el símbolo no para negar una proposición. En el siguiente axioma podemos ver su significado. Sea P una proposición, entonces no P y sí P son nuevamente proposiciones. El significado de afirmar una proposición y el significado de negar una proposición queda establecido en esta tablita. Vas a suponer que P es una proposición. Si P es una nueva proposición, no P es también otra nueva proposición. Si P es verdadera, afirmar si P es verdadera. Negarla quiere decir que es falsa. Si la proposición P es falsa, entonces si P es falsa, no P es verdadera. Este es nuestro axioma. De aquí vemos que en la columna P y en la columna sí P vemos que los renglones verdad, verdad, falso, falso. Por lo que podemos decir que P es equivalente con sí P. P es equivalente con sí P. Ahora vamos a ver qué pasa con la columna P y la columna no P. En el renglón, aquí es verdad y aquí es falso. Aquí es falso y aquí es verdad. Es decir, el significado de P y no P es opuesto. Tienen significado opuesto. Bien. Ahora, sean P, Q dos proposiciones. Entonces vamos a probar que la proposición compuesta con el conector O, P o Q, su negación es equivalente a negar a P y a negar a Q. Ese es uno. Otro, la proposición compuesta con el conector I, P y Q, su negación es equivalente con la negación de P o la negación de Q. Otro, P es equivalente con la negación de P, no P, y volverlo a negar, no P, no. Es equivalente con la proposición P. Bien, vamos a hacer aquí una que ya hice en la tablita y vamos a ver, ¿es no P o no Q? Es esta que está aquí. Tenemos a P, a Q, tenemos a no P y a no Q, que son la negación de P y Q.
Después tenemos no P y Q, no P y Q. Tenemos no P o no Q. Esto quedaría así. No P o no Q. Bueno, entonces tenemos que la proporción P y la proporción Q, no P, no Q, no P y Q, no P o no Q. Bueno, si P es verdadera y Q es verdadera, no P es falsa, de acuerdo a nuestro axioma que acabamos de dar. No Q también va a ser falsa. Entonces, ¿cómo es P y Q? P es verdadera, Q es verdadera. P y Q es verdadera, pero su negación es falsa. Ahora, no P es falsa, no Q es falsa. Entonces todo esto se vuelve falso. Hicimos esta. Ahora vamos con la siguiente. Si P es verdadera y Q es falsa, entonces negar a P es falsa. Negar a Q, que es falsa, se vuelve verdadera. ¿Quién es P y Q? P y Q, P es verdadera y Q es falsa, entonces P y Q es falso. Al negar la falsedad con O, se convierte en verdadera. Ahora vamos a ver quién es no P. No P es verdadera. No P es falsa, perdón. No Q es verdadera, pero aquí tengo el conector O. Entonces, con una que sea verdadera, todo se vuelve verdadero. Ya tenemos esta. La segunda, la que sigue. Si P es falsa y Q es verdadera, no P se vuelve verdadera. Y no Q se vuelve falsa. Entonces, ¿quién es P y Q? P y Q, P es falsa. Entonces, con una, esta es falsa. Pero con el no, se vuelve verdadera. No P es verdadera. No Q es falsa. Pero como tengo el conector O, con una que sea verdadera, se vuelve verdadera esta. Por último, si P es falsa y Q es falsa, entonces no P se vuelve verdadera, no Q se vuelve verdadera. Vamos a ver quién es P y Q. P y Q es falso, falso. Este es falso, al negarlo se vuelve verdadero. ¿Quién es no P? No P es verdadero y no Q es verdadero. Las dos son verdaderas. Entonces, NP, no P o no Q se vuelve verdadera. Y ya está aprobado este. Ahora vamos a probar el que sigue. P es equivalente con no P. Aquí tengo P, tengo no P y tengo no P, no. Entonces, si P es verdadera, ¿cómo es no P? Es falsa. No P es falsa, al negarla se vuelve verdadera. Ahora, cuando P es falsa, no P se vuelve verdadera. Y si no P es verdadera, entonces negarla se vuelve falsa. ¿Verdad? Entonces,
en la columna P y la columna no P, tenemos que en los renglones, este es verdadero, este es falso, esto es falso. Con esto queda probado que la proposición P es equivalente con la proposición no P, no. Vamos a ver conjuntos. Una colección de objetos. Gato, P, pelota, el número 3, el número 22, melón, el número P, el número 22. Con una colección como esta de objetos podemos formar el conjunto A de la siguiente manera. El conjunto A va a ser igual al conjunto, los corchetes nos indican en la teoría de conjuntos que son considerados como conjuntos los corchetes. Entonces A es igual al conjunto que tiene al gato, tiene a la P, tiene a la pelota, tiene al número 3, al número 22 y al melón como elementos. Aquí, si nos damos cuenta, vemos que tenemos el número 22 y el 22 están repetidos. La P y la P están repetidos. No los puse aquí porque los conjuntos no necesitan tener objetos repetidos. Entonces, los objetos que están adentro del conjunto A, por ejemplo, gato y melón, son elementos de A. Si algún objeto no está adentro del conjunto A, por ejemplo, el número 140 no está adentro del conjunto A, por lo tanto decimos que 140 no es elemento del conjunto A. Con el conjunto A se forman más conjuntos, muchos más conjuntos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Con este conjunto A vamos a formar el conjunto B, cuyo único elemento es el conjunto A. Con el conjunto B vamos a formar el conjunto C. C va a ser igual al conjunto cuyo único elemento es B. Con el conjunto C vamos a formar el conjunto D, cuyo único elemento es el conjunto C. Así podemos seguir formando más conjuntos y más conjuntos y más conjuntos. Además, los conjuntos que formamos de esta forma son distintos. A es diferente de B, B va a ser diferente de C, C va a ser diferente de D. Todos estos conjuntos que se forman de esta manera van a ser diferentes. Entonces, por lo tanto, existe una infinidad de conjuntos distintos. ¿Qué vamos a hacer con esa infinidad de conjuntos distintos? Bueno, en primer lugar, esos conjuntos los vamos a agrupar y los vamos a meter en un conjunto que va a tener a todos los conjuntos que acabamos de hacer y los que falta por hacer. Aún se le llama el conjunto universal, porque contiene a todos los conjuntos habidos y por haber. Bien, el conjunto que no tiene elementos, como en este caso, el conjunto sin elementos es el conjunto vacío. Un conjunto que no tiene elementos es un conjunto vacío.
y se denota de la siguiente manera. El vacío es igual al conjunto de las X, tal que X es distinta de X. Es decir, el vacío es igual al conjunto de los objetos tales que esos objetos son distintos de sí mismos. Este es el conjunto vacío, porque ningún objeto real es distinto de sí mismo. Ningún objeto real es distinto de sí mismo. Entonces, por eso este es el conjunto vacío. Axiomas para los conjuntos. Sean A, B, C conjuntos, entonces el primer axioma es A, el conjunto A es un subconjunto del conjunto B, si para toda X elemento de A implica que X es elemento de B. Vamos a ejemplificarlo. Sea A igual al conjunto cuyos elementos son los números 2, 4, 6, y B es el conjunto cuyos elementos son 2, 4, 6, 11 y 11. Aquí nos damos cuenta que el conjunto A, sus elementos también están en B, 2, 4 y 6. El conjunto B tiene más elementos, que es el 11 y el 5. Lo escribimos. Los elementos 2, 4, 6, elementos de A, también los elementos 2, 4, 6 son elementos de B. Entonces decimos que A es un subconjunto de B. Esto lo vamos a ver en el diagrama de Venn. Si este conjunto es A y este conjunto mayor es B, entonces cualquier elemento que esté en A también debe estar en el conjunto B. Eso quiere decir que A es un subconjunto de B. Bien, vamos a ver el axioma número 2. A es igual a B si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A. Esta parte de aquí quiere decir para todo elemento de A implica que ese elemento de A también está en el conjunto B. Esta parte de aquí nos dice si para todo X elemento de B implica que esta X que está en B también está en A. Y eso ocurre si solo si A es igual a B. Vamos a ver un ejemplo. Sea A igual al conjunto con elementos A, 3, B, 8. Y B el conjunto con elementos 8, 3, B, A. Nos damos cuenta que A está en el conjunto A y A también está en el conjunto B. El 3 está en A y el 3 también está en B. El B está en B y el 8 también está en B. Ahora lo vamos a invertir. El 8 está en B, pero también está en A. El 3 está en B, pero también está en A. La letra B está en el conjunto B y la letra B también está en el conjunto A. La letra A está en el conjunto B y la letra A también está en el conjunto A. Esto quiere decir que todo elemento de A está también en B, en el conjunto B, y todo elemento que esté en B
también ese mismo elemento está en A. Esto es y solo si A es igual a B. Aquí nos damos cuenta que efectivamente el conjunto A es igual al conjunto B, aunque están desordenados los elementos, pero son los mismos. 3, 3. A, B, 8, 8. En el diagrama de B lo vemos de la siguiente manera. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Todo elemento que esté en A también está en B, y todo elemento que está en B también está en A. Esto quiere decir que A es igual a B. Bueno, ahora vamos con el tercer axioma. U es el conjunto universal. El conjunto universal lo acabamos de construir, por lo que el conjunto universal sí tiene elementos. Y por tener elementos es diferente al conjunto vacío, que no tiene ningún elemento del conjunto vacío. Ahora, si A es un subconjunto de U, entonces existe B subconjunto de U de tal manera que A es un subconjunto de B. Así fue como formamos el conjunto U hace un momento. Decíamos que si A es un conjunto, entonces con el conjunto A podemos formar el conjunto B. Es decir, A es un subconjunto de B. Y con el conjunto B podemos formar el conjunto C, de tal manera que B es un subconjunto de C. Aquí lo vemos. El rectángulo cuadrado es el conjunto universal. Entonces, el conjunto A es un subconjunto del conjunto universal. Y el conjunto B, que es mayor que el conjunto A, también es un subconjunto del conjunto universal. Entonces, el conjunto A es un subconjunto de B. Ahora vamos a ver el axioma número 4. Sean A, B conjuntos. Entonces, existe otro conjunto que también es subconjunto de conjunto universal, de tal manera que el conjunto A es un subconjunto del conjunto X y el conjunto B es también un subconjunto del conjunto X. Esto lo vemos en el diagrama de B en la siguiente manera. Tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Entonces existe un conjunto X mayor a A y mayor a B, de tal manera que A es un subconjunto de X y B es un subconjunto de X también.